Hola, Alejandro. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué Estaba haces? preocupado. ¿Cómo va? Dije, estoy Yo colgado. también, yo no podía entrar, estaba también en otra. No podía entrar, no sé, pero bueno. Claro. A ver si me mejora la cosa que me da como a contraluz sobre el Sí, yo, lente. yo también tuve que cerrar un poco la ventana, porque. No, yo encontré, la tengo abierta, a ver si me mejora la conectividad. Voy a poner, a Sí, ver sí, si. porque estás medio oscuro, ¿eh? Por eso te iba a dar un segundo, a ver si logro. A ver si con esto lo puedo. Ahí mejora un poco, sí, ¿no? No, tampoco, está igual de mal. Sí. A ver si me mejora. Estoy un poco oscuro, ¿no? Está un poco oscuro, sí, sí, Tengo sí. un ojo negro. Tenés el ojo izquierdo negro, Sí, sí, por sí, eso, sí. si me saco, pero queda todo oscuro, ¿viste? Sí, pero también en la pared allá está medio oscuro. Lo que ¿Qué pasa es que no es? tengo más luz acá, no sé, es un día nublado. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? ¿Me Hola, escucha? ¿cómo va? ¿Qué tal, Todo bien, Horacio? todo ¿Cómo te bien. va? Todo bien, gracias. Ahí ¿Qué va. haces, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá, luchando con la luz, que no tengo suficiente, me parece. Este es un lío. ¿Eh? Todo es un lío en esto de la Sí, conferencia. sí, tal cual. Sí, es complicado. Yo estaba preocupado, dije, estoy colgado y esto tiene que haber empezado. No, es que no terminó el anterior, ¿no? Ah, usted está con saco, yo no sé, me voy a poner un saco para ser más. ¿Están todos de saco en la conferencia? Yo la verdad lo que tengo es frío, Alejandro, por eso me puse el saco. Entonces, Ah, me voy a pero poner un saco, entonces, para no quedar desentonando. está muy bien. Voy a buscarlo. Dale. Imagino que no estamos al aire, porque. No, No, bueno, no, porque dice grabando. Con lo cual, sí, vete. creo que pueden acceder la gente, porque estaban una mañana en uno y se oía todo. Claro. Estamos en vivo, te confirmo. Buenísimo. Estamos en vivo, Alejandro. Ah, estamos en vivo, perdón. Sí. Ahí estamos. Pensé que no estábamos todavía. No, pero sí. Podemos hacer un stand-up mientras esperamos al moderador. Pero estaba también Pancho acá, ¿no? ¿O estoy Sí, equivocado? Está Pancho, sí, que debe estar intentando conectarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos, Horacio, Alejandro, Hernán. Mucho gusto. Hola, José. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Disculpen Bien, la muy bien. demora. Creo que ya estamos a punto de arrancar. ¿Pancho estaba, se sumaba o está complicado? Creo que somos solamente nosotros. Ok. Ok. Pancho está con COVID, me escribe Pancho está alguien con ahí. COVID. Pancho está con COVID. Mirá vos. Exacto. Ahí estoy leyendo, sí. Bueno, espero que esté bien. Sí. Así que bueno, creo que ya estamos todos. Yo quisiera dar inicio entonces al siguiente panel dentro de esta Asunción y Bolivia Media Show, que serían las telecomunicaciones, el motor de la nueva realidad. Primeramente quisiera presentarme, yo soy José Reynoso, vicepresidente de CERTAL, también vicepresidente de la Asociación de Ingenieros del Sector de las Telecomunicaciones AISTEL de Asunción, Paraguay, y estoy como gerente de talento humano de Copaco, que es la compañía paraguaya de comunicaciones. El día de hoy voy a estar moderando este panel que me van a estar acompañando realmente grandes ponencias del sector para ir hablando y debatiendo un poco en relación a este tema tan importante que es el motor de la nueva realidad, las telecomunicaciones. Primeramente quisiera, y a los panelistas, quisiera dar lectura a una carta que acabamos de recibir de la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia, enviado por el abogado Néstor Ríos Rivero, el director ejecutivo. Dice: señora María Soto, presidenta del Grupo ISOS, de mi consideración, a tiempo de saludarle, deseo agradecer su gentil invitación a participar en una nueva edición de la Asunción y Bolivia Media Show, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio del presente en formato virtual. En esta ocasión lamento no poder participar en este acontecimiento por motivos que responden a eventos internos programados con anticipación. En espera de su comprensión a esta situación, hago oportuna la ocasión para desearles éxitos en el desarrollo del mismo, darle a usted mi más alta y distinguida consideración. Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente, abogado Néstor Ríos Rivero, director ejecutivo de la ATT, Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes de Bolivia. Entonces, quería cumplir simplemente con esta nota que acabamos de recibir y enviarle al mismo tiempo nuestros cordiales saludos a todos los amigos de la ATT de Bolivia. Así que bueno, sin más preámbulos, quisiera introducir en este tema. Hoy estaremos contando con la presencia de tres grandes ponencias, como les había adelantado. Está con nosotros Alejandro Quiroga López. Él es director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro para Argentina, Paraguay y Uruguay. Del mismo modo, contamos con la presencia de Hernán Colombo, que es gerente de red y negocio mayorista de Telecom Argentina. También nos acompaña el señor Horacio Romanelli, que es director de Asuntos Regulatorios de Millicom. Así que bueno, antes de darle la palabra, quisiera hacer una breve introducción en relación al tema que hoy vamos a estar tratando. Como todos sabrán, el pandémico escenario que ya desde el año pasado realmente nos rodea hizo que el mundo entero justamente se posicione sobre un mismo punto de inflexión común. Y dentro de ese punto de inflexión no podemos dejar de nombrar a las telecomunicaciones. El dinamismo se aceleró inclusive antes que retrotraerse a lo que se podría pensar inicialmente que podría afectar la situación, ¿verdad? Con un mundo encajonado, en cuarentena, donde hasta inclusive se pudo observar que esta típica sirvió para acelerar tal vez muchos procesos, los cuales vinieron de la mano con el desarrollo tecnológico. Y como motor principal de esta nueva realidad, las telecomunicaciones. Hoy el escenario nos obliga a tomar
acciones y a ser más dinámicos en una industria donde tanto operadores como reguladores nos vemos todos obligados a trabajar en forma concatenada para poder acompañar nuestras acciones con el proceso acelerado de este motor que ya está en marcha. Así que para iniciar este panel quisiera cederle la palabra al señor Alejandro Quiroga, presentarle antes que nada, como habíamos dicho, él es director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, para Argentina, Uruguay y Paraguay. Es abogado egresado de la Universidad de Derecho de la UBA y graduado del programa de Management Avanzado de la Universidad de Wharton en Filadelfia. Así también es becario de la Fundación de La Plata. Posee un gran expertise en la industria de las telecomunicaciones, tras desempeñarse durante más de 9 años dentro del sector. Actualmente, como habíamos dicho, es director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro, Grupo América Móvil para Argentina, Uruguay y Paraguay. Posición en la que también tiene el cargo de comunicaciones externas, negocios mayoristas y contenidos de TV. Ha sido miembro del Policy Group Latam, GSMA, y por otra parte ha ejercido en forma amplia la práctica profesional como abogado en materias corporativas, comerciales y de energía en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos en diversos estudios y empresas. Así que le damos la bienvenida al señor Alejandro Quiroga. Alejandro, el panel es tuyo, adelante. Bueno, José, y a todos los presentes, a todos los panelistas, primero agradecerles enormemente la invitación. Creo que no puedo estar más que de acuerdo con la propuesta de lo que se pone a discusión. Y me parecía interesante, digamos, tratar de compartir reflexiones con nosotros que tenemos una operación, digamos, regional, como todos los participantes. Diría que dividida en 3 capítulos que veo como los más importantes para abrir el debate. El primero es que, digamos, ¿qué aprendimos del COVID? Las industrias telcos, es decir, qué enseñanzas tenemos. Segundo, ¿cómo le fue a las telco o cómo le está yendo todavía en este contexto donde tenemos como bien lo describías, una altísima demanda de servicios, una altísima demanda de conectividad y un problema fenomenal que enfrenta a la humanidad a título individual y a título económico, digamos, en sus trabajos, en su vida, nos cambió todo a todas las personas. Y por último, obviamente concatenado con esto, ¿cuáles que vemos algunos de los ejes, de los principales desafíos que podríamos decir post-COVID para los países que tienen la suerte ya de estar saliendo del COVID, o la situación esta de presalida del COVID, digamos, el resto de los países que todavía en la región estamos sufriendo fuertemente sus efectos devastadores? Sobre el primer punto, sobre, digamos, ¿qué vemos en el COVID a las telcos? ¿Qué les pasó? Creo que la primera conclusión más obvia es que estar conectados es hoy mucho más importante, o probó que era una cuestión mucho más importante que antes, pero al mismo tiempo lo que vemos es que todos los países entramos al COVID con situaciones de conectividad diferentes. Los países líderes en conectividad tienen una situación mucho más, diría, más cómoda para atender una demanda que fue fenomenal en cuanto a... Una situación mucho más allá. Échale un ojo. Me parece que sí. Sí, desactivó. Se coló otra llamada. Pero decía, creo que esta demanda de conectividad enorme que tenemos, tanto en redes móviles como en redes fijas, encuentra los países que entramos en situaciones completamente diferentes. Los países líderes en lo que venían haciendo en materia de conectividad, obviamente que pudieron hacer más cosas y durante el COVID tomaron más acciones inclusive complementarias. Entonces esto nos deja una primera cuestión para adelante, para el para el presente o para la salida, donde los desafíos van a ser mayores para muchos de los países de la región que tienen, digamos, todavía grandes oportunidades de cobertura y de mejoras de calidad. Estos países que, digamos, que tendrían
que mayores dificultades son los que van a tener un mayor desafío, obviamente, tanto ahora como para la salida. Para esto creemos que lo que hace falta son políticas claras, porque el resultado de esta disparidad de cómo estaban los países en materia de conexiones antes del COVID es el resultado de políticas previas, de políticas de muchos años. Los que han tenido una visión, mirar al sector de las telecomunicaciones como algo estratégico y que requiere políticas de incentivos para que se desarrollen, estas miradas las tienen de hace 10 o 15 años, con planes de conectividad tanto en Europa, en Estados Unidos, en China, en Asia, de llegar a cubrir a la mayor cantidad de población con los mejores servicios. Otros países hemos tenido todavía un montón de, y lo vemos a diario todavía, debates en cómo hacemos una política u otra, la ausencia generalmente de agendas de conectividad digital, y que son cosas que creo que en realidad lo único que lo tenemos que tomar es como un dato para mejorarlo. Es decir, es algo como en algunos países tendremos que hacer mucho más cosas que en otros y tratar de alcanzar los objetivos de servicios que demanda la población y la nueva realidad post-COVID. Algunos países, digamos, de los países líderes, por ejemplo, planes que han lanzado de agendas digitales de conectividad, no ya en los niveles que vemos como conectividad promedio de América Latina, sino en el plan de conectividad de gigabytes, como es el caso de Inglaterra, que acaba de poner a discusión su plan para el 2021-2022, y que es interesante estas miradas de buscar agendas que piensen para adelante, ¿no? Creo que en nuestro caso necesitamos agendas de mucho más tiempo, digamos de 4 o 5 años. Los otros países que venían con un liderazgo en telecomunicaciones, como son tanto países opuestos como Estados Unidos y China, los dos ya venían en una carrera fenomenal de ampliar su conectividad y la profundizaron durante el periodo de la pandemia. ¿Cómo nos fue a las telcos? Algunas reflexiones. Tuvimos una gran actividad en casi todos los países, pero esto no se traduce o no se tradujo en mayores ingresos. Este es uno de los grandes desafíos que tiene la industria, que tiene ingresos que no son, digamos, de los mejores. Hay estudios comparados que son muy interesantes. Hay un reciente trabajo de la consultora Bain que lo menciono porque realmente me pareció muy, muy interesante el enfoque, que decía básicamente esto, ¿no? Digamos que los desafíos que tiene la industria que son anteriores al COVID, ahora vuelven como con venganza, con más fuerza, esta necesidad de más ingresos y de mejorar retorno para todos los inversores o los accionistas que están en la industria. Cuando se hace un estudio comparado con otros sectores de las actividades económicas, las telecomunicaciones son las que salen peor paradas, ¿sí? Este era un problema anterior al COVID. Entonces sigue siendo un desafío. Cuando vamos moviendo la lupa para cada uno de los países, sea Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay, cualquiera de los países que miremos de la región, vamos a ver que se mezclan con otras situaciones todavía mayores. Pero es un dato también de la realidad. Hay una percepción generalmente equivocada de que a las industrias de las telecomunicaciones, como manejan un negocio minorista muy amplio, piensan que son industrias ricas, cuando en realidad no es eso lo que ocurre. Este desafío, que era anterior, como decía, al COVID, se presenta con más fuerza para adelante. ¿Qué es lo que le cabe a la industria para tratar de resolverlo? Es, adaptarse, tratar de reinventarse y contar con el apoyo de políticas que ayuden a fomentar las inversiones en un sector que tiene baja rentabilidad. Esto diría que es como que hay una urgencia de decisiones estratégicas que la vamos a ver que ocurran seguramente en América Latina y en el mundo en la salida, porque hoy hay una necesidad de conectividad todavía superior a la que teníamos antes del COVID. Es claro que es una de las herramientas de recuperación económica a la que apuestan los países que tienen mejor conectividad.
el COVID aceleró 4 o 5 años el desarrollo de la economía digital, y eso quiere decir que la demanda está yendo por delante de lo que la industria tenía pensado. Tiene un desafío todavía, una vara más alta, y es esto, digamos, creo que es otro elemento que me parece súper interesante para remarcar. Tanto en la parte de conectividad, digamos, por red de fibra óptica o por redes fijas, como en la parte de la incorporación de 5G, que el COVID lo ralentizó en el mundo. Bueno, esa evolución tecnológica claramente va a llegar con más fuerza, pero estas dos combinaciones, redes de mayor capacidad, de mayor velocidad, calidad y confiabilidad, van a requerir inversiones gigantescas, monumentales, en una industria que tiene retornos que no son crecientes. Entonces creo que ahí es donde se hace más imperioso que nunca, y con esto cerraría esta primera parte de intervención en el panel, en contar con una agenda por país, una agenda para un sector estratégico, que se ha tratado acorde con eso, tiene que tener una previsibilidad. Previsibilidad no quiere decir que uno tenga resuelto un seguro contra los problemas de la macroeconomía o los problemas mundiales, sino simplemente reglas claras u horizontes claros para 4 o 5 años. Simplemente con eso. Dificilísimo, es decir, no es tan complejo, pero en general hasta ahora no es una práctica ampliamente difundida en los países que no son líderes en conectividad. Y que esto tiene explicaciones que creo que es sobre las que vale la pena trabajar, aprender y tratar de solucionarlas. Creo que este diagnóstico que cada país haga de sus gaps que tiene, de su problemática geográfica, de distribución de población, de ingresos per cápita, son las cuestiones que tienen que permitir el ajuste de lo que se necesita en cada país, que no es lo mismo lo que requiere Paraguay, de lo que requiere Uruguay, de lo que requiere Bolivia, de lo que requiere Argentina, Brasil, Chile, cualquier país que querramos poner en discusión. Y por último, creo que lo que hace falta son un esquema de trabajo por consensos. Es una industria que requiere, digamos, transparencia en la toma de decisiones para que no te sorprendan las medidas. Y creo que esto, en la medida que se pongan como en los mecanismos de consulta pública, agendas de mediano plazo de 4 o 5 años, creo que deberían ayudar a todos a encontrar los caminos para acertar en tener la mejor herramienta para mejorar la vida a toda la gente, porque la economía ha cambiado y el mundo post-COVID claramente va a ser distinto. Hasta ahí esta primera parte, y desde ya muchísimas gracias por la invitación. Excelente presentación, Alejandro, muchísimas gracias. Al mismo tiempo quería aprovechar para saludarte hoy por tu onomástico. Muchas felicidades, feliz cumpleaños, que lo pases muy bien. Representación sí, cierto, justo coincide, te vas. Sí. Me toca trabajo doble hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Bien. Seguidamente quisiera cederle la palabra al señor Hernán Colombo. Hernán es abogado, magíster en Administración y Economía de los Servicios Públicos por la Universidad del Salvador de Argentina y la Universidad Carlos III de Madrid. Forma parte de la Dirección de Asuntos Regulatorios de Telecom Argentina, con una amplia trayectoria en sus distintas unidades de negocio. Actualmente tiene bajo su responsabilidad la Gerencia de Regulación y Negocio Mayorista. Es vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho de las Telecomunicaciones y secretario en la Comisión Directiva de SICOMRA, que es la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina. Hernán es además autor de diversas publicaciones, entre las que se encuentra el libro Régimen Jurídico de la Telefonía Móvil y otros artículos sobre las industrias de tecnología de la información y comunicación. Así que para nosotros, Hernán, es un gran privilegio contar contigo. El panel es tuyo, adelante. José, gracias por la introducción, gracias por la invitación a este evento. Voy a intentar brevemente contar cómo estamos encarando, cómo estamos viendo desde Telecom los escenarios que se vienen en materia de conectividad y cuáles son los desafíos que tenemos por delante como industria, como empresa en el país y en la región. Telecom Argentina es una empresa de soluciones de conectividad y de entretenimiento. Brindamos servicios de telefonía fija, móvil, transmisión de datos, televisión de paga e internet.
para individuos, empresas, instituciones en Argentina. Damos servicios móviles en Paraguay y televisión paga en Uruguay. Para tener una idea de la dimensión, somos 23.000 colaboradores en Argentina y 29 millones de clientes. La red fijo móvil integra todo el país, llega a las grandes ciudades y también a las pequeñas localidades del interior, cubriendo más de 2.200 localidades, con una red de fibra óptica de 75.000 kilómetros. Aún con escenarios complejos, ¿no? como los que tenemos en esta época, desde Telecom continuamos con un fuerte plan de inversiones en infraestructura y en sistemas. Solo para este año tenemos prevista una inversión de alrededor de $600 millones, que se suman a los 4.400 que se invirtieron en los últimos 4 años. ¿Cuál es el foco de esta inversión? Es ampliar y potenciar las redes fijas y móviles, yendo a una expansión de la red de 4G, y también ampliando cobertura, ampliando capacidad de la red de banda ancha. Gracias a eso, durante la pandemia, la población pudo seguir llevando adelante sus trabajos, continuar con la educación, estar informados y conectados con los afectos en este momento tan difícil. ¿Qué es lo que estamos viendo? Vemos que hay un proceso, como decía antes Alejandro, que la pandemia aceleró algunos procesos, que aceleró algunos años procesos que veníamos viendo, y vemos un proceso de transformación cultural y digital. Y en ese entendimiento estamos desarrollando iniciativas diversas para consolidarnos, ya no como una empresa de telecomunicaciones tradicional, sino como un ecosistema de plataformas y de aplicaciones basadas en conectividad, ¿no? Esto vemos una gran oportunidad en el ecosistema digital para que los servicios y las soluciones estén en el centro de estos desarrollos. Y ahí aparecen la nueva economía digital o los nuevos negocios digitales que están basados, básicamente, en aplicaciones de domótica, en IoT y en soluciones fintech. También nos preparamos para dar el próximo salto evolutivo, ¿no? Que el próximo salto evolutivo de la industria es el 5G. Esta tecnología va a fijar el estándar de competencia, de competitividad de la economía de nuestros países. En Telecom estamos haciendo pruebas de 5G desde el año 2018 junto a socios estratégicos como Nokia y Huawei, y en febrero de este año encendimos la primera red 5G del país con 10 sitios en Ciudad de Buenos Aires y en Rosario con modalidad DSS, y participamos también de ensayos que el ente junto con el ente de las comunicaciones, que desarrolló con distintos actores del ecosistema TIC. Flow es nuestra plataforma que integra los contenidos de entretenimiento en vivo y on demand, y constantemente incorpora nuevas funcionalidades y nuevas propuestas de entretenimiento para que los clientes accedan a lo que requieren en este momento, ¿no? En cualquier dispositivo, en el momento que lo desean. Una propuesta convergente, simple y flexible. En definitiva, un ecosistema relevante para los clientes. Lo que sigue es, en definitiva, amplificar esa conectividad fijo-móvil, diseñar las redes de quinta generación y la revolución, antes hablamos de esta revolución que se adelanta por los tiempos del COVID, adelantar esa revolución 4.0 de la mano de la innovación tecnológica. El futuro ese lo imaginábamos, lo pensábamos, hoy ya está, se adelantó. Y se amplía ese espacio de competencia, ya no están solo los actores tradicionales, sino que hay nuevos actores y todos integramos ese ecosistema. Nuestra industria tiene un fuerte potencial para impulsar la reactivación económica mediante las inversiones que realiza, el impacto económico que generan los servicios, los productos y esas inversiones, y las oportunidades que habilita a partir de los servicios. Y a esta altura ya no es solo modernizar la infraestructura o avanzar con un despliegue. Yo creo que en este momento, para que esa realidad llegue a Argentina y llegue a la región, necesitamos seguir trabajando en un fuerte diálogo público-privado. Alejandro hablaba antes de políticas de consenso, hablaba de políticas a 4 o 5 años. Creo que es indispensable ese tipo de políticas para fomentar
y sobre todo para incentivar las altísimas inversiones que la tecnología demanda. Ahora, del lado de la regulación, este compromiso de las empresas debe ser acompañado, en definitiva, por regulaciones modernas, ¿no? Que incorporen innovación, que faciliten, como dije, que promuevan inversiones, que faciliten el despliegue de infraestructura en toda la región. Este es un problema regional, en un ambiente de competencia sana y estabilidad jurídica. Y hay conceptos que no podemos dejar de lado si queremos hablar de regulación moderna. Tenemos que hablar de simplificación normativa, tiene que simplificarse la normativa en toda la región. Debe promoverse el uso y la utilización del sandbox regulatorio, que es una herramienta imprescindible para incentivar inversiones, promover la digitalización, promover la adopción de nuevas tecnologías. Hablábamos antes de 5G. Cuando hablamos de 5G también tenemos que hablar, indudablemente, de espectro. Debe promoverse una mayor atribución de espectro, de acuerdo con los lineamientos de la UIT. Hace poco, a fines del año pasado, se publicó un informe de UIT donde hablaba del atraso que hay en la región en general, tanto en la atribución como en la asignación de espectro. Tenemos que hablar de precios razonables, de precios acordes para las futuras concursos de espectro, ¿no? Precios que promuevan esa inversión, porque sabemos que cuanto mayor es el precio del espectro, luego serán probablemente menores las inversiones y el desarrollo del servicio. Decíamos antes de políticas de consenso, políticas que promuevan. En nuestro país, en el año 2020, en agosto, fuimos sorprendidos por un cambio intempestivo de reglas de juego. El DNU 690 planteó un giro radical en la regulación en nuestro país. Yo creo que en esa oportunidad se confundieron necesidades coyunturales derivadas de la pandemia con regulaciones de fondo. Esas necesidades coyunturales estaban siendo y están siendo abarcadas y trabajadas por los operadores, con lo cual esta medida intempestiva y de cambio de reglas nos sorprendió y no ayuda para este tipo de necesidades de la industria. En definitiva, eso afecta a todo el ecosistema TIC. Por ejemplo, en Argentina integramos un sector de más de 1.200 empresas que operan en competencia en todo el país, a lo largo y a lo ancho, dando servicio a más del 93-94% de la población, grandes ciudades y en las localidades pequeñas. Y ese ecosistema está integrado por 80.000 empleados directos y 320.000 que dependen indirectamente del sector. La industria en el conjunto representa aproximadamente un 2.5 del PBI nacional. Esta industria, en definitiva, tiene que ser atendida y tiene que ser acompañada por un marco regulatorio que facilite y promueva inversiones. En definitiva, ratificamos el compromiso con el desarrollo del país, de la región, y la necesidad de trabajar de manera conjunta, como decíamos antes, empresas, Estado y organizaciones, para alcanzar ese desarrollo y esa digitalización, esa economía digital que se aceleró por la pandemia. Gracias. Creo que como primera parte están desarrolladas las ideas que hacían el título de la sesión y quedo abierto para seguir en el panel y responder después las preguntas que correspondan. Gracias. Excelente, fantástico, Hernán. Muchísimas gracias por tu alocución. Seguidamente quisiera darle uso de palabra, darle paso al señor Horacio Romanelli, quien cuenta con una vasta experiencia en el sector de las telecomunicaciones, con más de 17 años en el desempeño de la función reguladora, habiendo trabajado tanto en la función pública, en agencias reguladoras, como en el sector privado. Actualmente está a cargo de asuntos regulatorios de Millicom, Tigo en Latinoamérica. Tiene también una fuerte experiencia en el campo de regulación, negociación, planificación de negocios, negocios internacionales, investigación de mercado y administración. Posee un MBA de la IAE Business School, Universidad Austral, un título de Ingeniería Industrial del ITBA, que es el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, y varias especializaciones en regulación económica de servicios públicos y antimonopolio, entre otras. Así que, Horacio,
Para nosotros es un honor contar con tu presencia aquí. El panel es todo tuyo. Gracias, José. Saludarte, perdón, estoy un poquito ronco, tengo un leve resfrío. Saludar a la gente de CERTAL, agradecerle la invitación, al grupo Ipsos también, a mis amigos, colegas acá presentes y a la audiencia que nos está escuchando. Un saludo grande. Es muy interesante el planteamiento del título que nos trae hoy a discusión. Y creo que, si me permito, tiene un par de columnas, ¿no? Uno es, ¿cuál es el impacto real de las telecomunicaciones en la economía del sector? Y Hernán hablaba, noté ahí el 2.5% del PIB en Argentina, las cifras son parecidas en Latinoamérica, pero creo que esa es una cifra, generalmente como nos ven los gobiernos a la industria, que no muestra realmente el potencial de lo que es el impacto de las telecomunicaciones en la economía. Porque este es el impacto directo. Sin embargo, el impacto indirecto es enormemente más alto. Y eso tiene que ver mucho con el otro pilar, que es la conectividad. La conectividad es el otro gran pilar que tiene esto, y evidentemente esto tiene que ver con universalizar el servicio, es una necesidad, todos sabemos esto. Se ha vuelto en estos últimos tiempos lo que se conoce como un habilitador de derechos, algo que por lo menos yo empecé a escuchar recientemente, ya que es verdad, en estos tiempos de COVID, donde todos estuvimos encerrados, nos habilitó educación, nos habilitó trabajo, nos habilitó salud, nos habilitó acceso a servicios financieros, trámites con el Estado. Toda la vida pasó a través de las autopistas digitales que nosotros tenemos. Entonces, estos dos son dos elementos muy, muy importantes. Si hablamos de la conectividad, vemos que cerca de 2/3 de las personas en el mundo están conectadas. O sea, aquí quiere decir que en el mundo, y nosotros estamos más retrasados que eso, tenemos 1/3 de personas que todavía no acceden al Internet. Y además hay que ver, acceder de una forma, esto está medido de una forma muy, muy simple, ¿no? Y no el verdadero nivel de acceso que las personas tienen que tener para considerar que están accediendo a todo lo que la productividad que el Internet les puede traer como uso de la tecnología, ¿no? Muchos de estos desconectados viven, por supuesto, en áreas rurales, pero no todos, ¿no? No todos, y hemos visto y hemos detectado, y las cifras son claras, al mostrar que en lugares donde hay mucha cobertura, hoy no están todas las personas haciendo uso de esa cobertura, lo que nos habla de un problema también de accesibilidad, que voy a playarme un poquito más adelante. Con el COVID, obviamente, estos retos se hicieron vigentes. Alejandro fue muy claro en presentar todo lo que ocurrió y todas las necesidades de lo que pasó durante el tiempo que estuvimos un poco limitados en las movilidades. Así que la inversión necesaria que estima la UIT para acceder a esto es cercana a los 428.000 millones de dólares. En el mundo, por supuesto, ¿no? Tendremos nuestra porción. Esta inversión es enorme, ¿no? Y además es financiada del sector privado. Un estudio del BID también señala que el 75% de las inversiones del sector provienen del sector privado. Entonces, aquí se va cerrando un poquito alguna de los puntos que quería redondear. Hay una brecha de conectividad, es cierta. Hay una brecha difícil, que es la brecha rural, y hay una brecha más, no sé si más sencilla, pero más de forma más cercana para cerrar que la brecha, son brechas donde no hay conectividad. Estas dos brechas necesitan, por supuesto, como mencionaba, un montón de inversiones. Este montón de inversiones la van a poner las empresas. Las empresas van a poner estas inversiones sí, solo si existe un panorama concreto, un plan de mediano plazo del sector.
Y esto habla de regulaciones transparentes, de que tengamos sectores institucionalizados que nos permitan desarrollar el negocio y las inversiones en infraestructura. Tenemos también que nosotros financiamos con inversionistas, o sea, las inversiones propias no nacen de dos fuentes. Una, las fuentes que se generan del propio negocio, ¿ah? Y dos, la plata que ponen los inversores. Los inversores están en todo el mundo. Entonces, hacer que los inversores y los flujos de caja sean sanos son elementos fundamentales que necesitamos para que el sector se desarrolle, para que las inversiones se puedan desplegar naturalmente. ¿Qué hemos visto? Y un punto que también creo que lo señaló Alejandro en su intervención. Él mencionaba que cómo nos fue durante todo este tiempo a las empresas de telecomunicaciones. Empresas de telecomunicaciones en todo este tiempo, durante el COVID que estamos viviendo, se vieron con más conectividad, es cierto, no más conectividad, pero a la vez con muchísimos menos ingresos, ¿no? Muchísimos ingresos, somos un producto masivo, la gente ha tenido menores ingresos como economía, y esto nos ha repercutido a nosotros también. Dos, muchísimos de los ingresos, de los incrementos de conectividad que se hicieron, fueron a costo cero o por regalos o a precios totalmente distanciados de lo que es los servicios que estamos acostumbrados a vender. Eso ha lastimado de alguna manera los flujos de fondos que nosotros percibimos naturalmente. Vuelvo al punto, si nosotros tenemos flujos de fondos que se van deteriorando, las inversiones no se pueden seguir realizando y se rompe esta cadena que es necesaria para desarrollar la infraestructura. Entonces, tenemos otra vez, la universalización del servicio tiene que ver esencialmente con despliegue de infraestructura, ¿sí? Ese despliegue de infraestructura tiene que ver con flujos de fondos claros, con flujos de fondos ciertos de las empresas, tiene que ver con regulaciones concretas, con regulaciones modernas, con regulaciones actualizadas, con regulaciones que no... Tenemos un montón de regulaciones hoy que generan mucho más costos que beneficio de la propia regulación. Son regulaciones antiguas que no hacen que el sector sea muy ágil en algunos de sus partes. Entonces necesitamos una modernización regulatoria. Muy bien, Hernán hablaba de los sandbox, que creo que es una experiencia que Colombia por lo menos está implementando, y la celebramos mucho porque es una forma natural de hacer que la regulación se vaya modernizando en función de las necesidades de los propios operadores. Es una nueva forma de diálogo con los operadores que me parece muy, muy sana y creo que sería muy bueno imitar. Y después hablaba del impacto real de las telecomunicaciones. O sea, nosotros desmerecemos a veces un poquito al sector cuando hablamos solamente del impacto directo. Y en realidad es que el impacto indirecto es el más grande de todos. El impacto indirecto, nosotros al conectar a la sociedad, todos los sectores productivos de la sociedad tienen un impacto. Y este impacto va a ir creciendo a medida de que los sectores se van digitalizando cada vez más, algo que sabemos que va a pasar. Es cuestión de tiempo y ojalá que sea antes que después. Esta digitalización de todos los sectores de la economía va a generar incrementos de productividad y va a estar en función de la conectividad. Otra vez volvemos a la conectividad. Si no hay conectividad, no se va a acelerar tanto la digitalización de los otros sectores de la economía, y este impacto no va a ser tan alto como el que podría ser. Un estudio de Katz, del doctor Katz, señala un incremento del 10% de la penetración del servicio con crecimiento del 1.7% del PIB.
Y supongo que este número va a ir incrementándose, porque como decía, tiene que ver con la digitalización, con una economía digitalizada. A medida que las economías sean más digitalizadas, ese incremento del PIB va a ser aún mayor. Y eso es lo que tenemos que buscar. O sea, los gobiernos a veces, en la necesidad de cerrar déficits fiscales o continuando regulaciones, la aplicación de regulaciones antiguas, han generado en el sector sobrecargas en temas de impuestos, de tasas regulatorias, de costos de espectro y demás. Esto hace, por supuesto, toda esta cantidad de costos, algunos obviamente como el espectro naturales y otros no tan necesarios como algunos impuestos directos que no tienen nada que ver con al sector de telecomunicaciones. Esto va al servicio. Esto termina en una tarifa a una persona. Esa persona, en la medida de que no puede acceder al servicio, no necesariamente por cobertura, hablaba que había dos formas de no acceder, ¿no? La primera es generalmente que tiende hoy a ser más rural y de más difícil solución, de más lenta solución, y la otra es la que tenemos en las zonas urbanas. Esa persona no accede principalmente por accesibilidad, y la accesibilidad tiene que ver con terminales, ¿no? Los costos de los terminales. Los estados hoy, no hay uno que no haya hablado sobre la importancia de la conectividad, sin embargo, no hay uno, o si no muy poco, si no me equivoco, que haya eliminado, por ejemplo, las tasas aduaneras de la importación de los terminales. Algo elemental para que exista la conectividad. Más aún cuando gran parte de la educación en todo este tiempo trató de ser digital en la medida de lo que se podía. Entonces, ahí tenemos un ejemplo muy claro de cómo el Estado se termina contradiciendo, ¿no? Haciendo cosas de corto plazo que no van a traer esta mejora de productividad a la economía. Tenemos temas de costo de espectro. El costo de espectro hoy es natural, por supuesto, como decía antes, que el Estado recaude por algo que le pertenece, como es el espectro, pero sin embargo ya tenemos países como Nueva Zelanda o China mismo, que al ver el impacto que tiene en realidad la conectividad en la gente y en la economía, por supuesto, han determinado que el precio de este espectro sea inclusive cero. ¿Sí? Sea inclusive cero, ¿no? Porque el impacto es mucho más grande, voy a llevar mucho más plata, si esto va rápido a la economía, que la plata que puedo sacar al sector de telecomunicaciones. Entonces, liberalizar todo esto, hacerlo más armónico, reducir costos innecesarios, cargas impositivas específicas, que exista el espectro oportuno y de forma accesible, eliminar barreras regulatorias y una protección e incentivo a la inversión son elementos fundamentales para desarrollar en esta agenda que nos queda por hacer. Eso es mi participación en la primera parte. Muchísimas gracias, Horacio, excelente tu intervención. Bueno, seguidamente, en caso de que dentro de los participantes, de los que están en el auditorio virtual, tengan alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden realizar acá en el chat que está a un costado, si es que tienen alguna dirigida en particular a alguno de los panelistas. Así que bueno, mientras de repente alguien del auditorio se decide hacer alguna consulta, yo quisiera dar una pequeña síntesis de lo que estuvimos hablando aquí y al mismo tiempo trasladarle también una consulta a quien quiera responder, si de repente eventualmente los tres lo pueden hacer, fantástico. Estuvimos viendo justamente que los desafíos que hoy enfrenta el sector, hablando en tiempo presente, en un tiempo pandémico actual y en un tiempo post-pandémico, realmente son bastante amplios, bastante elevados, ¿verdad? Las inversiones en casi todas las compañías, en casi todas las telcos estuvieron bastante activas. Sin embargo, yo me percaté y lo tomé como algo, como una barrera
que a todos de repente nos afecta es justamente la necesidad de que las regulaciones sean un poco más modernas, un poco más flexibles, que sean más facilitadoras de ciertos procesos de inversión. Entonces la consulta que yo les quiero transmitir, independientemente a esto, hoy, en este escenario, en esta nueva realidad en la cual nos encontramos, para ustedes, ¿cuál creen que es el mayor desafío, el mayor obstáculo en este momento pandémico? Si alguien quiere decirlo. Bueno, creo que si yo hago un comentario sobre esto, un breve comentario. Depende de los países, ¿no? Creo que Hernán mencionaba la situación de Argentina con el decreto 690, un cambio de reglas que en realidad, digamos, lejos de ayudarte, digamos, podrán pensarse para el mediano plazo, para el cortísimo plazo, pero ni siquiera para eso, te causa un daño fenomenal hacia adelante. Debilita a la industria, a la necesidad de sustentabilidad y de que tenga ingresos para poder seguir construyendo, seguir ampliando, seguir modernizando las redes, porque cuando todos los que estamos en la industria sabemos la fenomenal rotación que tienen los activos. Los activos requieren una inversión tecnológica constante, porque si no tus redes envejecen y no van a la velocidad de la demanda, ¿sí? Entonces se producen los cuellos de botellas. Por países la solución es diferente. Creo que no hay una única respuesta para eso, pero Horacio también lo había mencionado. Yo creo que acá tiene que haber un tratamiento, un marco de inversiones para algo que vos pensás, que si se piensa que es estratégico para el país, cómo vos podés alentar que vengan más inversiones. Y tenés varias medidas que se pueden tomar. Uno, dar un mínimo de reglas de previsibilidad. Si no sabes qué te va a pasar de acá a fin de año, si no sabes para el sector, digo, ¿no? Reglas específicas de cómo te puedes desenvolver para invertir y competir, ¿sí? Porque acá lo importante es que se puedan tener reglas de competencia en canchas niveladas. Bueno, esto requiere previsibilidad mínima, 3, 4 años de algún plan de, che, bajo estas reglas van a poder invertir. Esa es una. La segunda es la fiscalidad. La verdad que el sector siempre ha sido tomado, hasta el COVID, como una oportunidad para recaudar fondos para las administraciones públicas que están necesitadas de fondos para utilizar estos fondos para otros sectores, paradójicamente, en lugar de reinvertirlos fuertemente o totalmente en el sector de telecomunicaciones. Esto inclusive lo hacen países que no tienen lo que se llaman los fondos de servicio universal. Recaudan por el espectro y se llevan todos los fondos y lo gastan para otras cuestiones que sean importantes, tan importantes, pero digo, al final de cuentas hay inconsistencia en el modelo. La fiscalidad de equipos, la fiscalidad para traer equipos que son, digamos, normalmente en casi todos los países la tecnología es importada. Es decir, esta no es una industria de servicios caros, los servicios no son caros, es una industria que tiene una infraestructura costosa, que es una cuestión completamente distinta. La infraestructura requiere muchas inversiones y eso por eso es costosa. Entonces, el servicio, obviamente que no es caro en proporción a eso, pero se requieren muchas inversiones. Creo que el tratamiento fiscal es la otra cuestión, tanto la fiscalidad de lo que te cobran para traer impuestos, que no debería tenerse en líneas generales, sino también el tratamiento de amortización que pueden usar las empresas y que en definitiva te permita, si tienen que tener un modelo propio para el ciclo económico que tienen las empresas, ¿sí? Que tiene una amortización muy rápida, una obsolescencia muy rápida. Creo que son, digo, no hay una fórmula única, pero estos vectores creo que son necesarios que se tengan. Obviamente que la seguridad jurídica es una de las cuestiones también que complementa, es una condición necesaria, pero tiene que haber políticas claras, es decir, decisiones políticas que digan, para que vengan más inversiones, yo voy a tomar este plan, con estas 2, 3, 4, 5, 6 medidas que creo que van a aportar incentivos para facilitar las inversiones. Y obviamente lo que no hay que hacer es lo contrario, desincentivar las inversiones, castigar al sector con más impuestos, castigar con congelamiento de precios o pretender que dé servicios gratuitos, que cosa que no puede hacer. Los problemas que están en el lado de la demanda tienen que estar con políticas activas para ayudar a la gente que no puede acceder a la conectividad porque no tiene fondos, donde su problema es otro. Porque si no, al final, la solución es peor
de lo que se quiere lograr. Estará bien intencionada, pero no es el camino. Está demostrado que te lleva al fracaso. Excelente. Bien, Sí, sí, adelante, por favor. coincido en las grandes líneas con lo que dijo Alejandro recién. No hay una solución única para la región, depende de cada país en particular, pero me parece que el concepto clave de lo que se requiere es previsibilidad, una agenda. Un requisito mínimo es una agenda, temas, plazos, pensar a 3, 4 años con independencia de gobiernos, de políticas, y pensar en la potencialidad del sector. Pensarlo desde la coyuntura, con soluciones coyunturales, no va a permitir el desarrollo y el despliegue que requiere una industria como la nuestra. Hablaba también Alejandro de la fiscalidad, y ahí sí casi que hay una canción común en toda la región. Hay una fuertísima presión impositiva general y hay una fuerte presión impositiva sobre el sector en particular. Y hay, además de la presión impositiva, hay una descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. Es una carrera de obstáculos para cada uno de nosotros sortear esas regulaciones y procurar el despliegue. Hace 2 años en Argentina, exactamente hace 2 años, la Corte estableció un valioso precedente en materia de despliegues y en materia de autonomías municipales para el despliegue de infraestructura de nuestra industria. 2 años después, estamos en el mismo lugar. No se adoptó ninguna decisión que acompañe ese fallo. Con lo cual, en definitiva, lo que se requiere es previsibilidad y agenda. Excelente, Hernán. Yo coincido, creo que los elementos están dichos, ¿no? Previsibilidad es lo primero. Si tengo que reforzar algunos puntos, son esta industria es una industria de recambio tecnológico muy alto. ¿Qué quiere decir eso? Que se invierte permanentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque de aquí a 5 años las redes que tenemos probablemente tiendan a estar ya obsoletas. Tenemos que ir invirtiendo desde hoy para que estas redes estén en buena condición de acá a los próximos 5 años. Y eso otra vez habla de una necesidad desde la normativa, desde las políticas fiscales, desde las políticas específicas del sector, de que se priorice la protección de la inversión y el incentivo a la inversión. De otra manera, no van a existir estas redes. Y peor, o sea, si hoy hemos visto cómo era de importante el servicio como dejó evidenciado el COVID, de aquí a 5 años esto va a ser muchísimo más, porque como dije, la economía digital avanza, la digitalización de la economía avanza y la necesidad de estar conectados solo se va a incrementar. Hacer la tarea, Alejandro dijo muy bien al principio, estamos viendo hoy las políticas públicas que se tomaron hace un tiempo atrás. Buenas o malas, eso nos llevaron a hoy. Las que hoy tomemos son las que nos va a llevar a los próximos 5 años o más. Tienen que precautelar que la inversión esté incentivada y protegida en buen sentido, entendida en buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, no garantizada, sino que tenga previsibilidad, que la gente que va a realizar, las empresas que van a realizar estas inversiones, los bancos, el financiamiento que viene detrás de estas empresas, se sienta con la confianza de que están invirtiendo en un sector donde van a poder recuperar el valor de la plata que están invirtiendo. Eso es fundamental. Con eso va a venir toda la normalización tecnológica que se necesita. Y después, por supuesto, alivianar. Si nosotros hablábamos de accesibilidad del servicio como algo fundamental, como algo que la universalización del servicio, esto tiene que ver con accesibilidad. La accesibilidad tiene que ver con la fiscalidad y con costos de espectro y un montón de cargas innecesarias
Hablaba Hernán también de las trabas municipales, enormes en todos lados. O sea, y vivimos estas contradicciones del Estado, ¿no? Donde el Estado te dice, habla públicamente siempre de que necesita conectividad, que quiere conectividad, que está haciendo todo para que haya conectividad, y después cuando vas al día a día te encuentras en el municipio que no puedes instalar la antena que todos querían, que todos necesitaban. Entonces, esa es la realidad. Entonces tenemos que sentarnos y diagramar estas nuevas reglas, esta modernización regulatoria, esta eliminación de trabas regulatorias, de procesos regulatorios larguísimos e innecesarios a veces, que solo generan cargas y costos adicionales que no benefician a nadie, son desperdicios. Así que esos creo que son los principales puntos a preguntar. Excelente. Bueno, para ir finalizando ya y en honor al tiempo, quisiera darle las gracias a Alejandro, Hernán, Horacio. Realmente bastante interesante, muy constructivo e instructivo inclusive vuestra participación en este panel. Al mismo tiempo también agradecerle al Grupo ISOS por la invitación, por el espacio. Y bueno, despedirme de ustedes agradeciéndolos y en espera de que en una próxima ocasión podamos tener este encuentro ya de forma presencial. Así que de mi parte es todo. Muchísimas gracias Alejandro, Horacio, Hernán. Un placer, un gusto inmenso y estamos en contacto y a las órdenes. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, mucho gusto, un placer.